Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de Shabbat, el estudio matutino de verso por verso del libro de Éxodo. Eh, vamos a vamos a comenzar con nuestro estudio del capítulo 5 del libro de Éxodo. Y bueno, recordarán ustedes que la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4 y vimos cómo fue que finalmente Moisés llegó al pueblo, hizo las maravillas y efectivamente le creyeron. Creyeron que Moisés era un enviado del Señor, era un enviado de Dios para liberar al pueblo, después de que el pueblo había clamado por la dura esclavitud que estaban teniendo. Y bueno, tal como Moisés recibió la instrucción por parte de Dios, efectivamente así lo hizo. Llegó con los principales del pueblo, con los ancianos, y él hizo las maravillas, las señales, que también estudiamos esas tres señales importantes que Dios le dio a Moisés como una sombra profética y simbólica de lo que representaría ya en el tiempo de la liberación de Yeshua. En la primera señal, la segunda señal, la tercera señal. Y eso lo estudiamos el capítulo 4 la semana pasada, así es de que en esta ocasión vamos a ver la respuesta. Vamos a ver en qué circunstancias nosotros tendríamos que considerar la respuesta de Faraón. Y recordemos que el propósito del estudio de la Torá, una vez más, el propósito del estudio de la Torá es tratar de entender nuestros días, los días en que vivimos. De otra manera, no tiene sentido o pierdes el interés. Cualquier persona que en un momento dado quiera estudiar la Torá, que quiera estudiar la ley de Moisés, el Pentateuco, llamado también los 5 libros de Moisés, que es desde el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nosotros en un momento dado podríamos leerlo simplemente como una historia. Y efectivamente vamos a ver en los libros de historia que muchos acontecimientos registrados en la Biblia confirman los acontecimientos bíblicos y a través de los acontecimientos históricos. Pero acerca de nuestra fe, tendríamos nosotros que entender el propósito real, el propósito divino de estudiar estos libros. ¿Cuál fue la intención o el propósito de Dios para que su pueblo estudiara la Torá, que es la ley de Moisés o la instrucción dada a Moisés? Bueno, si en nosotros podemos ver en Jesucristo la confirmación de toda la profecía, nosotros podremos entender entonces cómo es que cada evento que nosotros vemos en los libros de Moisés representa una proyección hacia este tiempo. Entonces, de ahí la importancia de poder conectar estos eventos, pero para hacerlo tendríamos que entender también el propósito divino y esa es la finalidad. ¿Cuál es el vínculo entre uno y otro? Las palabras de Yeshua, la enseñanza de Jesucristo. Él siempre habló de la Torah, él habló de Moisés, él habló de los profetas. Entonces, si él habló de todo esto que en un momento dado podríamos como que no conectarlo con nuestra realidad, la forma de hacerlo es poder entender las palabras de Yeshua. Por esa razón el Antiguo y el Nuevo Testamento no son separados. De hecho, nunca debió haber existido esta separación. ¿Por qué? Porque todo está relacionado. Así es que antes de empezar, pues vamos a consagrar este tiempo y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo que consagramos como día de reposo para el Señor, y que el Señor nos dé la bendición de poder entender sus palabras
y los acontecimientos históricos que vamos a estudiar el día de hoy. Señor, gracias por este hermoso día que nos das, Señor. Gracias porque nos permitiste vivir el día de hoy. Gracias porque nos permites celebrar tu Shabbat, Señor. Permite que este día, los estudios de hoy sean de provecho, Señor. Que nos permitas aprender más y llenarnos de tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien. Vamos al capítulo 5, por favor, del libro de Éxodo. Desde el versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Entonces, el capítulo 4 concluye acerca de este acontecimiento en donde Moisés hace estas maravillas. Dice versículo 29 del capítulo 4: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, que era el temor precisamente de Moisés cuando hablaba el Señor con él. Y oyendo que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esta es la expresión física del concepto de adoración. Es una expresión física que, por supuesto, ya debe ser una consecuencia de haber entendido, de haber comprendido y de haber obedecido su instrucción, porque recordemos que vimos que la palabra servir a Dios, tiene que ver precisamente con adorar. Y si Dios le dijo a Moisés que la señal que le daría es que regresaría con el pueblo en un tiempo después, para que en ese monte le entregara su ley y le sirvieran, entonces la conexión entre esta palabra y adorar es obviamente que cuando tú adoras, ya sea en alabanza, ya sea postrándote en gratitud, etcétera, es una consecuencia de haber obedecido o de haber incluso también comprendido la instrucción del Señor. Y muchas veces se trata de simplemente las personas en ocasiones se quedan con el concepto de adoración, pero solamente en una expresión física, sin entender en realidad en ocasiones incluso lo que se está cantando. Muchas veces se aprende la letra, se cantan, hay alabanzas muy bonitas, tanto en castellano, en español como en hebreo. Quienes entienden un poquito del hebreo, e incluso hay traducciones, ¿no?, ahí en YouTube. Pero es bonito siempre y cuando entiendas. Y cuando cantas, entonces hace sentido tu alabanza en el momento en que esto ya es una consecuencia de. Eso es una consecuencia de haber obedecido, de haber comprendido su ley, su instrucción. Tú no puedes adorar a Dios cantando o alabando, pensando que haces alabanza a Dios, cuando lo que tú estás cantando no tiene nada que ver con su palabra. 1, 2. Cuando lo que cantas es palabra de Dios, porque los autores, incluso hay autores que se preocupan por poner en sus alabanzas lo que está escrito en la Biblia, pero no hace sentido cuando lo que tú estás cantando no tiene nada que ver con tu vida, con la forma en cómo vives. Entonces, este tema, el tema de la alabanza, de la adoración, es importantísimo, porque efectivamente se convierte en algo espiritual que sube delante del trono de Dios como incienso agradable al Eterno, pero en el momento que las personas lo hacen con una conciencia plena de la vida que tienen, entonces tiene todo el sentido, y no importa quién la cante. Muchas veces hay personas que dejan o critican a artistas, gente o personas que cantan
o que han hecho famosas algunas alabanzas, pero yo les puedo decir que lo que hemos estado estudiando en la Torá nos ha enseñado que cualquiera puede ser un instrumento de Dios. Estamos viendo cómo es que el Señor va a usar a Moisés y vemos la actitud que tenía Moisés. En realidad Moisés casi toda su vida estuvo alejado del Señor, pero Dios puso sus ojos en él y comenzó a prepararlo, de tal manera que es una enseñanza muy importante que nos deja muy claro: Dios usa a las personas, de tal manera que lo que tendríamos nosotros que entender en ese sentido es no andar juzgando ni criticando a los cantantes de las alabanzas. Son como tú y yo, se pueden equivocar, sí, por supuesto, y muchas veces blasfeman, sí, ya cuando los entrevistan, pues, ¿cómo es posible que esta persona cante esta alabanza que tiene todo que ver con la palabra de Dios? Sí, porque no son ellos. Dios usa a todas estas personas para que se cumplan los propósitos divinos. Así es de que nosotros vemos que el pueblo se inclinó, se enteraron de que Dios había escuchado la aflicción de ellos y se inclinaron y adoraron. Y dice el versículo 1 del capítulo 5: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Señor, Yud-Hei Vav-Hei, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fíjense bien, la palabra fiesta es la palabra en hebreo hag, que si ustedes recordarán, previo a cada fiesta anual del pueblo, siempre se acostumbra a hacer esta expresión en hebreo, Hag Sameach. ¿Qué significa? Significa feliz fiesta. Feliz fiesta. Pero la palabra Hag en sí, porque aquí vemos, dice el versículo 1, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. La palabra fiesta es la palabra Hag, que significa procesión sagrada. Aquí se utiliza esta palabra que implica una procesión sagrada, una marcha en procesión con alegría. Es decir, y a eso está conectado el término solemne. Recordarán ustedes que el mandamiento para las celebraciones de las fiestas dice: me celebrarás fiesta solemne, y tiene que ver precisamente con observar un festival. Son 3 fiestas solemnes en el estricto sentido del término de la solemnidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este sentido de llevar a cabo una procesión sagrada con alegría. ¿Por qué hablamos de una procesión? Porque de acuerdo al mandamiento de Deuteronomio que nosotros podemos ver en capítulo 16, versículo 16, se habla de 3 fiestas, aunque son 7. Son 3 fiestas específicamente anuales que en las que se lleva a cabo esta procesión. Ahorita ya no, porque ya no hay templo. Vamos a ver el mandamiento. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere. ¿Qué lugar escogió el Señor? El lugar que Él escogió fue Jerusalén, justo donde fue edificado el templo de Jerusalén. Dice: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, que es Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot. ¿Ok? Entonces son 3 fiestas solemnes. Hay 7 anuales, pero estas tenían la característica de que el mandamiento especificaba de que todo varón israelita debía ir de donde se encontrara
a Jerusalén, a la fiesta. ¿Ok? Así es de que es importante que entendamos un poquito más, más detalladamente la razón por la cual de repente se dice Hag Sameach. Tiene que ver con feliz fiesta. Y aquí lo que vemos es que dice Moisés, le dice a Faraón, así dice Yud-Hei Vav-Hei, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En ese sentido, entonces, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, recordarán que la semana pasada, en el estudio de la tarde de sábado, estudiamos el capítulo 13 del Evangelio de Juan y vimos un tema bien importante que tiene que ver con el lavado de pies que hizo Yeshua a sus discípulos. Entonces, podemos nosotros relacionar, ¿por qué podemos relacionar a Moisés con los discípulos? Porque es justo esto lo que lleva a cabo, y la palabra que conecta uno y otro es la palabra ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministerio es un llamado al servicio. Es lo que se le conoce como ministerio. Y ministro, pues es un servidor. Es alguien que sirve a los demás. No es alguien a quien espera ser servido, sino es alguien que sirve a los demás. Y en ese sentido Moisés llevó a cabo este trabajo. Los discípulos en un momento dado fueron preparados por Yeshua precisamente para llevar a cabo este servicio, un ministerio, un servicio en favor de aquellos que estaban viniendo a la fe de Jesucristo. Así es de que lo que nosotros podemos entender en Moisés y conectar es eso precisamente. Está ejerciendo, va a empezar a ejercer un ministerio. Entonces, cuando tú, que normalmente estás más relacionado con la palabra ministerio, conectas la actitud, la función de Moisés con esta palabra, vas a entender un poquito más que quizás en un momento dado tú estás siendo llamado para un ministerio. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la respuesta del mundo? No va a ser fácil. Muchas veces lo primero que vas a recibir va a ser un rechazo. Lo primero que vas a recibir, quizás, como en este caso, va a ser un impedimento para que tú desarrolles este ministerio. Ese impedimento se puede traducir de muchas formas. Puede empezar con el rechazo incluso de tu propia familia, de los amigos, o incluso puede haber algunos más atrevidos que digan, no, tú no puedes hablar. Tú no puedes enseñar la palabra, tú no puedes predicar el Evangelio de Jesucristo, o no deberías de hacerlo. Hay gente así. Entonces, cuando tú veas eso, tú puedes ver en todas esas actitudes al mundo, y aquí lo vamos a ver representado a través de Faraón. ¿Ok? Aquí... Por eso les decía desde un principio que es muy importante conectar toda la enseñanza que estamos teniendo de Jesucristo, de Yeshua, a través de los evangelios, con lo que está sucediendo en la Torah, en todos los eventos. Dice el versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Yud-Hei Vav-Hei para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Cuando tú lo lees de esta manera y haces hincapié en esto, de repente dices, pues, como que hay un cierto temor de decir, ¿cómo es posible, no? Que haya aquí, y pues así es. Sí hay hoy en día personas que todavía pueden decir de esta manera, hablar de esta manera. ¿Quién es Yud-Heh-Vav-Heh? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Elohim? Como para que diga que yo no puedo hacer esto o aquello. Y muchas veces lo más delicado es que no se dice, se expresa en las propias actitudes de las personas. Y eso es lo más terrible. Yo no conozco a Yud-Heh Vav-Heh ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Y por qué dijo que no conocía al Señor?
La palabra conocer tiene que ver con un aspecto de intimidad. No solamente con un aspecto de saber subjetivamente. Todo el mundo ha escuchado de Dios, todo el mundo ha escuchado de Jesucristo y todo el mundo puede decirte que cree en Dios y que cree en el Hijo de Dios. Pero ese creer puede ser un aspecto subjetivo, acá en el momento solamente. Pero cuando tú dices conozco a Dios y conozco al Hijo, entonces todo cambia. Porque cuando tú dices que conoces al Señor, o que estás conociendo al Señor, significa que estás teniendo una intimidad con Él. ¿Cómo es que tienes intimidad con el Eterno? A través de su palabra. Recientemente vi una estadística acerca de cuántos cristianos leen la Biblia diario. Y es lo más mínimo de lo mínimo. ¿Por qué? Porque no la leen diario, se esperan para el día domingo. Y ahora los que ya están queriendo entender el día de reposo, pues se esperan hasta el sábado. y hay que entender esto, el sábado, el día de reposo, es un día exclusivo en que dedicamos todo el tiempo, nuestra mente, todos nuestros sentidos, para meditar en la palabra de Dios. Pero lo que tú tienes que meditar es justo lo que has estudiado durante toda la semana, lo que has leído durante la semana. Si Dios, el Eterno, es tu Padre, y tú te consideras hijo de Israel, tú te consideras hijo, tendrías que tener una comunicación, un trato diario con tu Padre. Y el trato diario hace que conozcas a tu Padre. Tú no puedes decir que conoces a una persona que ves una vez cada 8 días. Es difícil decir que tú conoces a esa persona. Sería muy, muy difícil. Pero tú puedes decir que conoces incluso el corazón de Dios cuando diariamente tú tienes la oportunidad de leer su palabra y te esfuerzas en entender incluso cosas que quizás se te compliquen un poquito de la escritura. Hay quienes hacen esto y hay quienes se apasionan por esto. Entonces la decisión pues cada quien la tiene y por eso él no lo conocía. ¿Por qué? Nunca tuvo ningún interés en conocer quién era el Dios de los hebreos, a pesar de que ahí los tenía los hebreos. Una de las circunstancias que se daban en Egipto es que había escribas. Los escribas todo el tiempo estaban llevando a cabo un registro escrito de todos los acontecimientos importantes de Egipto, de las declaraciones de los faraones, etcétera, etcétera. Lo importante o lo curioso aquí es que haya dicho, no conozco a Yud-Hei Vav-Hei, es decir, al Dios de los hebreos, y sin embargo, años atrás, aunque fueron muchos años atrás, por medio de José, se llevaron a cabo eventos importantísimos en beneficio del propio Egipto. Y pudiéramos hablar de ingratitud, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero lo cierto es que hay algo más todavía sobre las reacciones naturales de las personas. Que puede ser ingratitud, que puede ser que no le importó, que puede ser muchas cosas, sí, pero hay algo más encima de todo eso y tiene que ver con el espíritu que permeaba Egipto en ese momento, que es justo el espíritu del príncipe de este mundo que permea el mundo hoy en día, porque tiene el mismo propósito. Dice versículo 3: y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora
camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí vamos a ver algunas implicaciones en el hecho de que Dios, el Dios de los hebreos, haya enviado a un libertador. Desde aquí nosotros ya vemos una analogía con Yeshua. ¿Por qué? Porque aquí el Señor envió a un libertador para liberar al Israel de la esclavitud en aquel entonces. Entonces esta implicación la podemos nosotros ver como una analogía en el proceso de conversión que nosotros hemos tenido. O sea, aquí es importante que tratemos de conectar cuál ha sido el papel de nosotros en el cambio a través de que comenzamos a entender o a escuchar de un libertador. ¿Ok? Recordemos una cosa bien importante. Así, de la misma manera en que vamos a ver más adelante que Israel en aquel entonces fue liberado de Egipto, de acuerdo a la profecía, va a llegar el momento en que va a suceder lo mismo. Israel, entre todas las naciones, va a ser liberado. Entonces hay 2 eventos análogos. En aquel entonces, el libertador fue Moisés. En un futuro muy cercano, ¿quién va a ser? Yeshua. Va a ser Yeshua, quien a su regreso efectivamente cumpla esta misma función. Es decir que a través de nuestra conversión, a partir de nuestra conversión, una vez que el Espíritu de Dios comenzó a despertar nuestro espíritu, sucedieron cosas que de una o de otra manera nos impedían poder obedecer la voluntad de Dios. Y todavía hay muchas cosas. Y esto lo podemos deducir hoy en día porque ahora conocemos que hay un espíritu de maldad que trata de impedir que el Israel de Dios sea libre de la esclavitud del pecado. De acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, el hombre es esclavo del pecado, pero esta esclavitud en un momento dado tú puedes ser liberado de esta esclavitud, no por tus propios méritos, sino que necesitas de un mediador, necesitas de un libertador. Entonces, la liberación, la libertad que está proveyendo, que está prometida por parte de Yeshua, en un sentido físico, literal, tal cual, va a ser cuando él regrese. Pero en un aspecto espiritual, ha comenzado a partir de tu conversión. ¿Por qué? Porque a partir de que comienza el Espíritu de Dios a obrar de forma sobrenatural en la vida de las personas, comienzan a cambiar, comienzan a querer conocer de Dios y comienzan a querer obedecer. Y se dan cuenta que hay muchas cosas que no conocen de Dios. Hay muchas cosas que incluso ellos mismos se dan cuenta que son buenas y que tendrían que haber vivido de esa manera, pero que no se las enseñaron. Entonces comienzan a querer vivir bajo esa instrucción. Y es así como las vidas entonces comienzan a tener un cambio. Comienzan a tener un cambio. ¿Qué fue qué es lo que provoca este cambio? Si pecado es transgresión a la ley, de acuerdo a la definición que nos da Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué dijo Juan acerca del pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Pues el pecado es infracción de la ley. Así es de que si esta es la definición de pecado, cuando tú comenzaste a querer obedecer la ley, comenzaste a tener una vida en coherencia conforme a la ley de Moisés, que es la ley que Dios le dio a Moisés para transmitirla a Israel, entonces comienzas a dejar de transgredir. Y si dejas de transgredir esa ley, comienzas a dejar de pecar. Conscientemente. ¿Ok? Esta es la transformación que va a tener tu vida.
de tal manera que esta es la liberación que tú estás teniendo en un primer sentido, en un sentido espiritual y simbólico. ¿Ok? Bien. Entonces, la analogía en la estrategia de Faraón, al mantener cada vez más ocupados a los hijos de Israel y así impedirles adorar, porque por esa razón les dijo que no los iba a dejar ir, y al impedirles adorar a Dios de Israel, lo vemos en el significado de la palabra adoración, lo que ya explicamos en un principio. ¿Por qué? Porque de acuerdo al concepto hebreo de adorar, la palabra implica servir a Dios a través de la obediencia a la Torá. ¿Ok? Conforme la señal, entonces, ¿cuál fue la señal que Dios le dio a Moisés acerca de que esto iba a ser, era verdadero, la encomienda que le estaba enviando? Pues de que iban a regresar. Iban a regresar a ese mismo monte para servirle. ¿Y por qué en ese mismo monte y por qué para servirle? Porque en ese monte fue que se entregó la ley. Entonces tiene sentido el verdadero concepto de la palabra adorar. Entonces, ahora bien, si Faraón lo que estaba queriendo era impedir que Israel fuera a adorar a Dios, que fuera a servir, que fuera a obedecer a Dios, lo que hoy puedes entender con toda claridad es que hay un espíritu en este mundo que está impidiendo que los hijos de Israel, que se encuentran dispersos en todas las naciones del mundo, puedan adorar al Dios de Israel, es decir, que puedan obedecer, que puedan seguir la ley como ellos quisieran, porque aún los mantiene cautivos. Recordemos que bíblicamente el mundo simboliza a Egipto. Entonces, si hay un faraón en aquel entonces, hoy en día, ¿quién es el faraón? Satanás. Quien está impidiendo literalmente que el pueblo pueda adorar al Dios de los hebreos, al Dios de Israel. Así es de que hoy en día, en los momentos previos a este segundo éxodo del que estamos hablando, sucede exactamente lo mismo que estaba sucediendo allá. ¿Sí? Actualmente existe un sistema de control en las naciones, lo que simbólicamente representa a Egipto, un sistema de control. Este sistema literalmente ejerce la misma función que ejerció en su momento Faraón. Este sistema muchas veces impide que el Israel que se encuentra en las naciones pueda adorar libremente al Señor, es decir, que pueda obedecer. Uno de los mandamientos en que actualmente mucho pueblo se encuentra impedido para cumplir libremente es el guardar el día de reposo. Porque el sistema económico mundial ya en los últimos tiempos ya implica una fuerza de trabajo o un empleo 6 días de la semana, incluyendo hasta el sábado y un día de descanso. Entonces, si el séptimo día es el día sábado y de acuerdo a la ley, el día que tú debes guardar, el día que debes consagrar al Señor es el día séptimo, que es el día sábado, pues entonces aquí hay un problema. Hay un problema y muchas personas se afligen precisamente por este impedimento que muchas veces hay. ¿Qué es lo que tiene que hacer Israel? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en Egipto? Vamos a darnos cuenta que la forma en que Israel pudo ir y adorar no fue a través de la desobediencia a las autoridades. No podían. Y tampoco fue en rebeldía. Entonces tendríamos nosotros que aprender de cómo fue que Dios permitió que sucediera, hasta qué momento pudieron adorar.
y entonces tener paciencia, tener paz, tener fe, tener confianza en Dios. Pero sobre esos términos, sobre esos conceptos, también comenzar a obrar en consecuencia. Es decir, en ese sentido hay, y en todo este panorama hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Unos que se alinean al sistema y aún buscan progresar de forma importante, aún incluso a pesar de que no puedan guardar el día de reposo. O sea, dicen no hay problema, pues es tiempo de producir, es tiempo de trabajar, es tiempo de hacer dinero. Entonces se alinean a las condiciones del sistema. Pero hay otro tipo de personas, de creyentes, que lejos de alinearse, se afligen por cuanto que no pueden guardar el día de reposo. Eso les duele en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a buscar la forma de poder guardar el día de reposo. Hay mucha gente que toma la decisión de cambiar de trabajo, por ejemplo. Ha habido personas, y somos testigos de ello, que han hablado con sus jefes incluso han cambiado, o sustituido prestaciones o días de trabajo, etcétera, con tal de poder guardar los días de reposo. No solamente los días de reposo de cada semana, sino el día de reposo de cada fiesta, o los días de reposo de cada fiesta. Ahí se ve la diferencia entre unos y otros. Y estamos hablando de creyentes, de quienes dicen ser creyentes. Porque hay creyentes que dicen, no, pues es tiempo de producir. Y se alinean y no les aflige. O sea, pues ahí tú te das cuenta de lo que realmente hay en el corazón, en el alma de las personas. El hombre o la mujer que tiene un alma hebrea clama. El alma clama. Abba Padre. Clama por tener esta comunión, por guardar, por ser obediente, porque le pesa no poder obedecer la ley. Es lo que estaba sucediendo. No podían servir, no podían ser libres, no podían hacer lo que más les gustaba a los hebreos. ¿Por qué? Porque estaban cautivos en Egipto. Dice verso 4, entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no tendréis paja al pueblo, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan y ellos recojan por sí mismos la paja. Si tú te das cuenta, está incrementando el trabajo. Lejos de... ¿Por qué? Porque hay una actitud totalmente adversa, hay una actitud que entonces busca no solamente no permitir que tengan esta libertad, sino que busca incluso oprimir. Ya va más allá, ya no es un acto inconsciente, sino que conscientemente está buscando oprimir, lastimar al pueblo. Dice, impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Esta expresión de que están ociosos tiene que ver con el menospreciar justo lo que los creyentes ven como algo muy importante. Normalmente
Normalmente quien se encuentra en esta posición o lleva a cabo ese tipo de actitudes menosprecian la fe de los creyentes, menosprecian las cosas que son importantes para un creyente. Por ejemplo, como el día de reposo, como el estudiar la Biblia. Son aspectos que para un creyente son fundamentales en su vida, pero que para otro tipo de personas, como hay muchos hoy en día, los menosprecian, y no solo eso, sino que los dan por pérdida de tiempo, como una pérdida de tiempo. Y en el peor de los casos, como una hipocresía. El problema es que en ocasiones pueden tener razón, cuando el propio creyente no es coherente en su propia vida con lo que dice creer. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Pero esto no aplica para todos aquellos que creen de corazón y viven en consecuencia. Entonces dice, verso 9, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Ya te diste cuenta, encima de todo, está dando por una mentira las palabras de Moisés y de Aarón. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Esto implicaba que pues un trabajo mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya teniendo la paja simplemente era cuestión de comenzar a llevar a cabo la elaboración de los ladrillos, pero así no, así tenían que empezar de cero. Es como cuando tienes ya preparada, ya lista la materia prima, pero si no tienes nada, tienes que ir y buscar la materia prima. Entonces pues quizás un doble trabajo, pero les estaban exigiendo la misma cantidad de trabajo. Verso 12, entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Aquí estamos viendo que quien estaba recibiendo los azotes eran los responsables, los que se habían puesto como capataces, ¿sí? Porque los capataces eran hebreos, eran del mismo pueblo, simplemente que estaban coordinando las tareas, pero los estaban azotando, porque pues el pueblo no podía. Dice, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos a sacrificios a Yud-Hei Vav-Hei. Como dicen, ya salió el peine. ¿Cuál era la razón fundamental de este azote, de esta opresión que se recrudeció sobre el pueblo? Justo que Israel quería adorar al Señor. Israel quería adorar a Yud-Hei Vav-Hei. Pero había otro rey que se estaba oponiendo. Se puso celoso, quería la adoración y el servicio solamente para él. ¿Te suena a unas palabras que dijo Satanás? Justo lo que quería la gloria, Satanás quiso la gloria del Señor para sí mismo. Dice verso 18, id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Imagínate,
Entonces, espiritualmente hablando, en realidad lo que se mueve en el mundo hoy en día es un espíritu de maldad. En aquel entonces, detrás de Faraón se hizo presente la manifestación de maldad que tendría enemistad con la mujer. Recordemos Génesis 3:15. La enemistad que siempre tendría Satanás con Israel, conforme lo dijo el Señor en el Edén, se lo dijo a Eva. Dicha enemistad anunciada por el Señor desde el tiempo del Edén se haría manifiesta cada vez durante la historia de Israel, durante toda la historia de Israel, en el tiempo de Yeshua y en el tiempo de la tribulación. Acompáñenme a Génesis 3:15, por favor, en sus Biblias, y recordemos cuándo inicia esto. Justo por la desobediencia que tuvieron tanto Adán como Eva, por haberle hecho caso a la serpiente y haber desobedecido el mandamiento de Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a Satanás, a la serpiente. Dice, y entre tu simiente, es decir, la descendencia de Satanás, ¿sí?, y la simiente suya. Aquí nos podemos dar cuenta que es real, siempre ha sido real. La simiente de Satanás, ¿sí?, es toda aquella descendencia que a través de la historia ha procurado exterminar a Israel. Y a través de los tiempos, el último acontecimiento terrible fue en contra de Israel, pero de la única tribu identificada, porque recordemos que las otras tribus están esparcidas por todo el mundo. La única tribu identificada y unida que se encontraba en ese entonces, y hasta hoy, es el pueblo judío, la tribu de Judá. Así es de que la pregunta es, ¿ya podemos identificar entonces quiénes son aquellos que constituyen la simiente de la serpiente? ¿Okay? De hecho, Yeshua mismo, hubo un momento en que a un grupo específico de judíos, de líderes, les dijo que su padre era el diablo, simiente de la serpiente. Dice, una vez más, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí la mujer es, ¿quién es? La mujer es Israel. Y entre tu simiente y la simiente suya, ¿ok? Si estamos hablando de Israel, ¿quién es la simiente de Israel? Todo el pueblo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estamos hablando de Jacob, el talón, el calcañar es el talón, ¿sí? Y Jacob tiene que ver precisamente con el que toma del talón, así es de que ¿a quién estaría hiriendo la semilla de la serpiente, la simiente? ¿A quién? A Israel, durante todo el tiempo. Ahora bien, si Israel en un momento dado, o la mujer está representada aquí en estas palabras del Señor por Israel, en el tiempo de Yeshua, ¿quién representa a Israel? Justo en el momento de su nacimiento, previo a su nacimiento, Miriam. Simbólicamente hablando, Miriam está representando vamos a Lucas 1, por favor. Lucas 1 del versículo 26 al 35. Vamos a tratar de tener presente los aspectos simbólicos también, aunado a la profecía, para poder entender. Dice lo que está sucediendo pues en Egipto. Dice versículo 26, dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, o Miriam en el hebreo. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella,
cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, su padre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Era una virgen. Aunque estaba desposada, significa que ya había sido pedida en matrimonio, pero todavía no conocía a varón, no se unía a José. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué se cumple esta profecía y por qué está conectada con Génesis 3:15? Porque fíjense bien una vez más las palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Cuando hablamos de simiente, estamos hablando de la palabra hebrea será, que significa literalmente semilla, ¿sí? Espermatozoide, esperma, ¿ok? En el caso de varón, y en el caso de Satanás, lo que estamos viendo aquí es que esta simiente tendría que ser una simiente espiritual de maldad, que sería a través de las generaciones. Pero en el caso de la simiente de la mujer no tiene simiente, no tiene semilla, tendría que ser espiritual. Entonces por eso se cumple esta profecía, se cumple justo en el momento de la visitación del ángel Gabriel a María. ¿Por qué? Porque cuando le dice, porque ella se sorprende y dice: no conozco varón, pues es justo precisamente por eso que se cumple la simiente de donde vendría el Mesías, no sería simiente de hombre, sino del Espíritu de Dios. Ya estamos conectando aquí. Bien, entonces, de acuerdo a Génesis 3:15, la enemistad continúa a través de los siglos, y no terminó a partir de Yeshua. Vino Yeshua y él dijo algo contundente antes de ascender al Padre. Él dijo que todo el poder y todo el dominio se le había sido entregado. Su muerte y resurrección venció a la muerte, venció justo lo que quería Satanás. A partir de entonces se selló el acto de redención para Israel con este acto de la muerte y la crucifixión de Jesucristo. Entonces Satanás fue vencido. Pero a partir de esto, entonces, todo este tiempo hasta su regreso es determinante para todo Israel. ¿Por qué? Porque la semilla de la serpiente continuará ejerciendo su función profética de querer oprimir, lastimar y acabar con Israel. Pero si Yeshua ya habló en estos términos de que a él se le ha dado poder sobre todas las cosas y que ha vencido al príncipe de este mundo, entonces todos aquellos que se constituyen en Israel como parte de la mujer, entonces no pueden ser tocados, no pueden ser afectados por Satanás. Ahora acompáñenme a Apocalipsis. Vamos a continuar en el curso de esta profecía hasta Apocalipsis, el capítulo 12, por favor. Versículo 1.
Del 1 al 5 dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aunque pareciera que está muy dibujado todo esto con la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, no tiene nada que ver, porque pareciera que así la dibujaron a propósito, pero en realidad si nosotros vamos analizando las profecías, se vuelve a hablar de una mujer. Estamos hablando obviamente de Israel. Dice, apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estas 12 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Hablamos ya de la nación de Israel que está de parto, está a punto de dar a luz al Mesías, al Hijo de Dios, porque estamos hablando de la mujer, de la misma mujer en el caso de Miriam, en el caso de María, vino el Espíritu de Dios siendo ella virgen, ¿ok? Y concibió, dice. Una vez más, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Lo que estamos viendo aquí es una imagen de Satanás, o en su defecto, aquellos que representan a Satanás. Cuando Herodes se enteró del nacimiento de Yeshua, ¿qué fue lo que buscó? ¿Qué quiso hacer? Matar a los niños. Quiso matarlo. O sea, ordenó matar a los niños, pero porque no lo ubicaba. Pero en realidad, lo que él quiso, ¿qué quería? Matar al rey de los judíos. Matar a este hijo, a este que estaba que ya había nacido, pero que finalmente no lo encontró, pero que estaba queriéndolo matar. Dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y les arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Aquí ya, estos párrafos, estos versículos implican 2 tiempos, dos eventos en el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente lo que sucedió justo cuando nació Yeshua, pero también estamos viendo justo lo que va a suceder en el tiempo de su regreso. Así va a suceder. Fíjense bien, una vez más, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aquí están una vez más confirmadas las palabras del ángel que le dijo a María. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El momento de su ascensión. ¿Ya se dieron cuenta? Están reducidos, son unos 2 renglones que puedes ver en tu Biblia, pero que ves toda una serie de acontecimientos. Así de que, bueno, y continúa la profecía. Y si tú continúas leyendo la profecía, está hablando justo del tiempo en que allá en Israel literalmente tendrán que huir de esa tierra, precisamente. Así es de que vemos entonces cómo es que este espíritu de maldad continúa permeando en el mundo y continúa con una función.
Pero a diferencia de antes de la venida de Jesucristo, es que después de Él nosotros tenemos esta gran oportunidad, esta gran salvación que ha surtido efectos a partir de tu conversión, a través de que tú has comenzado a querer seguir, querer obedecer, querer adorar a Dios a través de tu propia obediencia fidedigna a Él. Y es ahí cuando tú te vas a dar cuenta que de nada sirve todo el aspecto religioso, externo, lo que tú quieras aparentar, que la gente te vea haciendo esto, aquello, eso no va a importar, porque te vas a dar cuenta que realmente cómo está tu vida, cómo está tu condición, tu corazón, cómo estás delante de Dios, si realmente le perteneces o si realmente le estás conociendo, si realmente el día que llegue tu momento de estar frente al trono, ¿Vas a ser aprobado o no? Entonces llega un momento de terror, si es que tú mismo te das cuenta de que realmente te has estado preocupando más por el que dirán, o por ser aprobado por unos y otros, o por determinado líder, que te esté preocupando que alguien opine bien de ti, cuando realmente lo que tendría que preocuparte en realidad es ser fiel a Él. Entonces, culturalmente hablando, esto es importantísimo porque fíjate que a Faraón siempre se le consideró un dios. Y si tú te das cuenta, como que en su respuesta es una confrontación directa. Pero volvemos a lo mismo, es Satanás mismo quien está hablando a través de Faraón. Faraón siempre, a los faraones se le han considerado como dioses o como hijos de los dioses. Y en ese sentido, espiritualmente hablando, Faraón, al decir que no haría lo que Yud-Heh-Vah-Heh quería, Faraón expresó una flagrante rebelión en contra de los designios del Señor. ¿Por qué? Pues precisamente porque Satanás sabe perfectamente que todo esto, estos acontecimientos que estaban ocurriendo allá en Egipto, eran una clara radiografía en proyección hacia lo que sucedería con el Hijo de Dios. Imagínate qué terrible, qué impresionante. Verso 20, regresamos a Éxodo 5. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Yud-Heh-Vah-Heh sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es decir, lo que les estaban culpando a Moisés y a Aarón por esta carga que se había recrudecido por la visita que le hicieron a Faraón. ¿Esto es entendible? Claro que es entendible. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí vemos claramente que tú, por ejemplo, tú lees la escritura, puedes leer todo el libro de Éxodo y te vas a dar cuenta del fin. Así es Dios hoy en día. Va a haber cosas que tú de repente no entiendas y dices: ¿por qué, Señor, permitiste esto, aquello? Sí, lo que pasa es que todavía no conoces tú lo que va a pasar después, pero Él sí. Entonces, es impresionante cómo es que como pueblo, como parte del Israel, tienes que adquirir ciertos atributos que no tiene el mundo, no tienen todos allá afuera. Y eso te hace diferente incluso ante la muerte. Hay personas que ante la muerte de un familiar reaccionan de una forma y hay personas que reaccionan de una forma distinta. En un sentido, tiene que ver con cómo es que viven el duelo, cómo reaccionan las personas. Pero en otro sentido, tiene que ver con conocer a dónde van. Porque muchas veces la reacción de las personas tiene que ver con un terror a la muerte, porque no saben,
no tienen la certeza de a dónde van. Por esa razón reaccionan de esa manera, tan terrible, tan mal en ocasiones. Hay ocasiones que hay personas que pueden incluso, claro, pues el fallecimiento de un ser querido con el que has vivido años de tu vida, etcétera, pues por supuesto que duele, pues es obvio, pero hay un momento en que hay una paz que la gente muchas veces no la puede comprender. Y lo que hace la diferencia es precisamente eso. Esta preparación que has tenido, la certeza de saber a dónde vas. Hoy nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Y tampoco pretendemos andar profetizando sobre la profecía. O sea, algo que se ha dado hoy en día y que en redes sociales, entre los mismos que se dicen ser creyentes, se anda divulgando tanta información que lejos de proveer paz, solamente generan inquietud y miedo en las personas. Qué triste, porque hay gente que dice que lleva muchos años ya en la palabra del Señor, pero que a final de cuentas están involucrados tanto en la especulación que se está dando en los últimos tiempos por causa de la epidemia, de esta pandemia. Ya estamos en mayo del 2020 y realmente no sabemos qué va a pasar. Se han especulado muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero realmente ya incluso hasta se está hablando de una nueva realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde antes se empezó a ver todo esto como que las cosas ya no volverían a ser igual. Pero el asunto es este. ¿Cómo tienes tú que tomarlo como creyente en Dios? Como creyente en Jesucristo. ¿Cómo tienes que tomar esto? ¿De qué manera tienes que vivir tu día a día? ¿Vas a vivir en temor? ¿Vas a vivir reclamando especulaciones de que el gobierno ya quiere hacer esto, aquello, el otro? Si sabemos, estamos viendo, este es un ejemplo muy claro, este capítulo 5, este es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo en todo el mundo, pero no es nuevo. Lo único que está sucediendo es que no has comprendido los eventos proféticos que se están cumpliendo. Entonces ¿de qué te espanta el hecho de que el gobierno pretenda hacer esto, pretenda hacer aquello? El problema es que mucho, o sea, del 100%, el 90% es especulación sobre el 10% que ya es incluso muchas veces confirmado por algunos aspectos, ¿no? Por algunos autores de opinión pública, politólogos, por ejemplo, gente que habla en base a acontecimientos reales, no inventados o supuestos. Entonces la invitación es a que no caigamos en el gravísimo error de especular, y que con esa especulación dañemos a aquellos que aún todavía tienen una cierta debilidad en su fe. Si nos decimos que realmente somos maduros en la fe, actuemos como maduros en la fe. Y entonces manifestemos esta paz, esa tranquilidad, la esperanza, la fe, elementos de los cuales Moisés tuvo que haber sido formado incluso en esta tarea tan dura. Ya para terminar, dice versículo 22, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Así es de que, ¿qué es lo que puedes tú ver claramente aquí? Pues en la misma misión de Moisés, Dios continúa formando el carácter de su siervo. Tú tienes una misión hoy en día, bueno, pues date por enterado de que en el cumplimiento de esta misión vas a continuar siendo formado. No hay líderes terminados, no existen.
No existe alguien que diga que ya conoce la Biblia. Eso es una gran mentira. O sea, conocemos la Biblia en parte, pero en parte simplemente podemos tratar de entender muchos aspectos de la Escritura. Y por ejemplo, en el aspecto de la profecía. La profecía te lleva a varios eventos en un solo párrafo. De forma impresionante. Es impresionante la Escritura, cómo es que Dios acomoda todos los acontecimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es lo que aprendió Moisés? Tuvo que haber aprendido Moisés en su misión. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que aprender en este momento, en este tiempo? Paciencia, confianza y fe. Paciencia. Vamos a Lucas 21, por favor. Vamos a leer del 17 al 19. Dice: y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Lucas, ¿qué, perdón? 21, 17 al 19. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué significa esto? Tienes que tener paciencia, tienes que tener una paciencia muy consciente. No una paciencia así de que no sabes nada y no te importa nada, no. Tienes que tener una intimidad con el Eterno para que conozcas en qué sentido Dios quiere que tú tengas paciencia. Porque continuarán las aflicciones, continuarán la gente que te aborrezca, continuarán las pruebas. Pero tú debes de tener paciencia. Y también confianza. Salmo 3, por favor. ¿Puedes leer el Salmo 3? ¿Todo? Uh-huh. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén. Mateo 8, 23 y 27, hablando de la fe. 23 al 27, y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estamos hablando del mar de Galilea, un lago muy grande, sí, pero que es muy difícil que de forma natural haya un tipo de olas de esta naturaleza. Aquí estamos viendo una manifestación espiritual de maldad que quería voltear la barca en donde iban los discípulos. Pero es una expresión, es un ejemplo muy claro de cómo es que se está moviendo el aspecto espiritual para acabar con todos aquellos que tienen un propósito divino del Señor. Y verso 25. Dice verso 24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, hablando de Yeshua. Y él estaba bien tranquilo, el Señor estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si tú analizas este párrafo del versículo 26, ¿tenían o no tenían razón para temer? Pues claro que sí, pues estaban a punto de ahogar. Pero Yeshua no estaba hablando de ese tema. Las palabras de Yeshua están expuestas en el contexto espiritual, pero a nivel macro. ¿Por qué?
porque las palabras de Yeshua te están diciendo claramente que este evento era un evento espiritual. Lo que sucedía es que los discípulos aún no tenían el discernimiento para poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento. Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí está la autoridad que le fue entregada al Hijo de Dios. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así es de que mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, aprendamos a vivir con nuestros atributos, el atributo de la paciencia, la confianza y la fe que hemos recibido por parte del Espíritu de Dios. ¿Ok? Vamos a ver. Gracias, papito, por este tiempo que hemos pasado contigo, Señor, sentados a tus pies, escuchando tus palabras, tu enseñanza, Señor. Gracias, Padre eterno, porque esta palabra nos ha traído confianza, nos ha traído paz. Señor, permítenos seguir dependiendo de ti. Sí, Señor. Que tú fortalezcas nuestra fe en este tiempo, Señor. Que podamos nosotros estar atentos a la voz de Yeshua, que nos está hablando a través de la Torah. Que nos preparemos, Señor, para conocer tus palabras, para conocer tu voluntad, la profecía, Señor, para estar listos, mi Dios, en este tiempo que estamos viviendo, siempre estando confiados y teniendo esa fe, Señor, en ti, esa confianza en que todo está en tus manos, todo está en tu control, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe a tal grado, Señor, en que venga ese tiempo en que no te neguemos, Padre, sino que seamos firmes en nuestra palabra, en todo lo que hagamos, Padre eterno, que nuestras acciones estén ligadas a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. Permítenos ser más obedientes, Señor, tener más fe y sabiduría, Padre. Gracias te damos, papito, por este estudio tan hermoso, porque a pesar de la opresión, Señor, que ahora hay en el mundo por el maligno, a pesar de todo eso, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en ti, nuestra confianza puesta en ti, en que todo esto tiene que pasar, todos estos dolores, Señor, van a pasar, y que tú a final de cuentas nos vas a consolar, y vamos a estar en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. En el nombre y por los méritos de Yeshua te pido que liberes a tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, nuestro libertador. Amén. Amén.